Seguro que a más de uno le ha pasado alguna vez. Se enciende una luz de error en el coche y nos entra ese pensamiento de ¿y ahora qué? Pues hoy vamos a descifrar uno de esos códigos que suelen aparecer en muchos vehículos diésel modernos y que la verdad a menudo generan bastante confusión. Hablamos del P02E9. Vamos a ver qué significa realmente y sobre todo cómo solucionarlo. Es ese momento que, reconozcámoslo, hiela un poco la sangre, ¿verdad? Vas conduciendo tan tranquilamente y de repente, ¡zas!, se enciende esa temida luz de revisar motor. La cabeza empieza a dar vueltas, a pensar en talleres, en facturas, pero calma. Entender qué es lo que el coche intenta decirnos es el primer paso y muchas veces la solución es más sencilla de lo que parece. Y el código que nos ocupa hoy es este, el P02E9, si se tiene una furgoneta o un coche diésel, sobre todo de marcas americanas como Ford, GMC, Chevrolet o Dodge. Es bastante probable que este código resulte familiar, así que atentos porque esto interesa. Muy bien, vamos a por la primera gran pregunta. P02E9. Suena casi a código secreto, ¿a que sí? ¿Qué nos está intentando contar el motor con este mensaje? Venga, vamos a descifrarlo. Vale, el nombre técnico completo es un auténtico trabalenguas, pero la idea de fondo es muy sencilla. El código P02E9 significa básicamente que el cerebro del motor, lo que los mecánicos llaman PCM, está recibiendo una señal de voltaje que es demasiado alta. Y esa señal viene de un sensor clave, el que mide el flujo de aire que está entrando en el motor. Para que nos hagamos una idea, esta analogía es perfecta. Pensemos en este sensor, el DAFPS, como si fueran los pulmones del motor. Su única misión es chivarle al cerebro del coche, al PCM, cuánto aire está respirando en cada momento. Y esa información es absolutamente vital para que el cerebro pueda ajustar la mezcla de combustible y todo funcione como un reloj. Aquí está la clave de todo. En una situación normal, la señal de este sensor sube y baja, varía constantemente según se acelera o se frena. Pero ¿qué pasa cuando salta el fallo P02E9? Pues que la señal se queda como congelada en un valor altísimo, por encima de los 4,8 voltios. Cuando el cerebro del coche ve que esa señal no se mueve de ahí arriba, dice, aquí pasa algo raro y ¡pum!, enciende la alarma. ¿Y cómo se nota esto en la conducción? Bueno, aparte de la evidente luz de check engine, es muy posible que el motor vaya a tirones o inestable al ralentí. Además, otros sistemas importantes, como el de recirculación de gases de escape, el EGR, pueden dejar de funcionar. Pero lo más peligroso a largo plazo es esto. La regeneración del filtro de partículas diésel, el DPF, se desactiva. Y eso, como veremos ahora, puede salir muy, muy caro. Bien, ya sabemos qué es y qué síntomas provoca. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué ocurre esto? Toca hacer de detectives y buscar a los sospechosos habituales que se esconden detrás de este código de error. Pues fijaos, la experiencia aquí nos dice algo muy interesante. La grandísima mayoría de las veces, el origen del problema es eléctrico. Hablamos de un cortocircuito, un cable pelado, un mal contacto, algo así de simple. La segunda causa más probable es que el propio sensor se haya estropeado. Y solo en casos pero que muy raros, el fallo está en el cerebro del coche. La conclusión, siempre hay que empezar revisando los cables. De acuerdo, ya tenemos la lista de sospechosos. ¿Y cómo damos con el culpable? Pues hay un método, una guía paso a paso que va siempre de lo más sencillo y barato a lo más complejo y caro. Vamos a verla. Un buen mecánico siempre sigue un protocolo. Lo primero es investigar. ¿Ha publicado el fabricante alguna nota sobre este problema? Después, saca la linterna. Una inspección visual a fondo del sensor, del conector, de los cables. Muchas veces la solución está ahí, en un conector algo sucio o un cable rozado. Si todo parece correcto, se limpia bien y se mide el voltaje con un multímetro. Y solo repito, solo si todo lo anterior ha fallado, se empieza a pensar en cambiar el sensor. Y aquí tenemos el consejo de oro, la clave para no tirar el dinero. El error que comete muchísima gente es ir corriendo a comprar un sensor nuevo. La realidad es que la mayoría de las veces el problema no es el sensor en sí, sino una mala conexión o un cable dañado. Una buena revisión visual y eléctrica puede ahorrar una cantidad increíble de tiempo y sobre todo de dinero. Vale, es fácil pensar, bueno, si el coche más o menos anda, ¿qué más da esa lucecita? Pues es una idea terrible. Ignorar este código es un error y vamos a ver por qué hay que tomárselo muy en serio. A ver, seamos claros. El código P02E9 no va a hacer que el motor explote, ni va a dejar el coche tirado en la autopista mañana mismo. No es una emergencia de esas de llamar a la grúa al instante, pero es como una pequeña bola de nieve que empieza a rodar cuesta abajo. El cerebro del motor entra en un modo de emergencia y eso, a la larga, tiene consecuencias. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Al ignorar la avería, el motor ya no funciona de forma eficiente.
Pero lo peor de todo es que, como la autolimpieza del filtro de partículas, el DPF, está desactivada, este se va llenando de hollín sin parar, como una chimenea que nunca se limpia. Al final se atasca por completo. Y cambiar un DPF no es una reparación barata, ni mucho menos. Es una de las más costosas en un diésel moderno. Así que la balanza está clara. Por un lado, tenemos una revisión que puede ser rápida y económica. Por el otro, si lo dejamos pasar, nos enfrentamos a una avería muy seria y muy costosa. En este caso, actuar a tiempo no es una opción, es la decisión más inteligente que se puede tomar. Al final, estas luces de advertencia no son más que el idioma del coche. Es su forma de decirnos, oye, necesito un poco de atención por aquí. La pregunta clave es si le estamos haciendo caso. Escuchar estas señales a tiempo no solo es bueno para la salud del motor, sino también para la salud de nuestro bolsillo. Así que la próxima vez que se encienda una luz en el salpicadero hay que recordar esto: el coche nos está hablando.